Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Blip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de los tiempos de perfecto. Vamos a seguir hablando del present perfect. Y en este caso vamos a hablar de las pistas, the clues, esas palabritas que suelen aparecer con este tiempo verbal. Así que no os despistéis. ¿Qué tipo de pistas nos vamos a encontrar con el presente perfecto? Dentro de este tiempo verbal vamos a tratar con las siguientes pistas. El conjunto de palabras already, yet y still, la pareja ever o never, la palabra just o también la pareja for y since. Vamos a comenzar con el primer conjunto de palabras. Las palabras already, yet y still, que de alguna manera suelen estar relacionadas, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta como hispanohablante a la hora de utilizar estas palabras con el presente perfecto? Voy a tener en cuenta tres cosas. Por un lado, el signo o el tipo de oración que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la intención del hablante. Con lo cual diré type of sentence, el tipo de oración. Otra cosa que voy a tener en cuenta es el significado en castellano, en español, the meaning. Y por otro lado, también voy a tener en cuenta la posición que va a ocupar esa palabra, esa pista, en el conjunto de la oración que contiene este tiempo verbal en presente perfecto. Con lo cual, también voy a tener en cuenta la posición. Bien, vamos a comenzar con la palabra already. Como veis, he dibujado una tabla aquí con antelación para que os sea más fácil estudiar estas palabras que algunas veces pueden ser un tanto confusas en la medida en que vamos a ver que varias de ellas tienen el mismo significado en español. Comenzaremos por el tipo de oración. ¿En qué tipo de oración va a aparecer esta palabra en concreto? Va a aparecer en una oración afirmativa, ¿de acuerdo? Y su significado va a ser ya. Lo que nosotros diríamos en español ya. Posteriormente veremos otra palabra que también significa lo mismo, pero que en inglés es diferente. Bien, ¿y qué posición va a ocupar esta palabra en la oración que contiene un verbo que está en este tiempo verbal, en el presente perfecto? Su posición vamos a llamarla mid. ¿Cuál es esta posición? In the middle. ¿Cuál va a ser la posición in the middle? La posición va a ser detrás del auxiliar. Recordad que el presente perfecto tenía como característica tener el verbo have en presente, con lo cual tendríamos have o has más el verbo en participio. Obviamente aquí tendríamos un sujeto y aquí tendríamos complementos varios entre los cuales podemos encontrar alguna de estas palabras, ¿de acuerdo? Que vamos a ver a continuación en los tutoriales. Bien, pues la posición mid sería justamente aquí, justamente detrás del verbo auxiliar, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera decir en inglés yo ya he terminado, lo diría de la siguiente manera. I have, y ahora tocaría poner esta palabra, already finished. En este caso con un verbo regular. Recordad que si el verbo es regular, su participio acaba en ed. Finished. ¿De acuerdo? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo have, tenemos el verbo en participio, un verbo regular, como he dicho anteriormente, y entre medias, entre el verbo auxiliar y el verbo en participio, vamos a colocar esta palabra. Con lo cual, lo que nosotros estaremos diciendo en esta ocasión será yo he terminado ya, o yo ya he terminado, ¿de acuerdo? I have already finished. Con lo cual, aquí tendríamos la primera explicación de esta palabra. Already, oración afirmativa, significando ya, y la posición mid, que sería la posición entre el auxiliar y el verbo principal. Bien, vamos a pasar ahora a la palabra, la pista yet. ¿En qué tipo de oración va a aparecer la palabra yet? Yet va a tener dos posibilidades, va a aparecer en dos tipos de oraciones. Principalmente vamos a empezar por la oración negativa, ¿de acuerdo? Y su significado va a ser todavía o aún, ¿de acuerdo? ¿Y qué posición va a tener esta palabra? La posición va a ser at the end. La posición va a ser al final. Por ejemplo, yo podría decir
I haven't, o I have not, finished yet. Yo no he terminado todavía. Vamos a ver ahora el segundo tipo de oraciones en el que la palabra yet puede aparecer. La palabra yet también puede aparecer en oraciones interrogativas, ¿de acuerdo? Va a aparecer, por tanto, en dos tipos de oraciones. ¿Y qué significado va a tener la palabra yet en oraciones interrogativas? El significado de la palabra yet va a ser el mismo que tenía la palabra already en oraciones afirmativas. Por tanto, su significado va a ser ya. ¿Y qué posición va a ocupar esta palabra? La posición también va a ser al final, at the end. Con lo cual, yo podré preguntar a alguien, have you finished, por ejemplo, your homework yet? Fijaos que lo estoy poniendo al final, ¿de acuerdo? Estoy en una pregunta, con lo cual tengo que poner un signo de interrogación, pero la posición va a ser al final de la oración, lo mismo que teníamos anteriormente cuando significaba aún o todavía. Este sería, por tanto, el segundo significado y el segundo tipo de oración que puede tener esta palabra. Vamos a tratar ahora la tercera pista, la tercera palabra de este conjunto de palabras que comentamos al principio y que son palabras que están relacionadas de alguna manera en cuanto a su significado en español. Estoy hablando de la palabra still. ¿En qué tipo de oración, en qué type of sentence va a aparecer la palabra still? Still va a aparecer en oraciones negativas. ¿Y qué significado, qué meaning va a tener? Pues fijaos qué curioso. El significado de still en oración negativa va a ser el mismo que el significado de yet en oración negativa. ¿De acuerdo? Fijaos qué curioso. Pero va a diferir, ahora lo veréis posteriormente, en cuanto a la posición que va a ocupar esa palabra. Con lo cual, su significado será todavía o aún. Y en este caso, la posición va a ser una posición nueva, no mencionada anteriormente, que va a ser una posición que vamos a denominar initial. ¿De acuerdo? Initial. ¿Cuál es la posición initial? Pues la tengo marcada aquí. Fijaos, la posición initial va a ser la posición que nos vamos a encontrar delante del auxiliar have. ¿De acuerdo? En este tiempo de perfecto. Recordad que la posición mid era la posición que había entre el auxiliar y el participio y la posición end era al final. En este caso vamos a tener la posición delante del verbo auxiliar. Con lo cual, si yo quiero decir yo todavía no he terminado, también lo puedo hacer utilizando esta pista de la siguiente manera. I still haven't, seguro que lo habéis adivinado, haven't finished, por seguir con el mismo ejemplo, my homework. Con lo cual, si yo quiero decir que yo todavía no he terminado mis deberes, fijaos que lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer utilizando la palabra yet o utilizando la palabra still, pero en posiciones diferentes. Yo puedo decir, I haven't finished my homework. Podríamos poner aquí el complemento, my, o el objeto, my homework. ¿De acuerdo? Yet. Y también puedo decir, I still haven't finished my homework. Este tipo de cosas pueden servir también para los ejercicios de rephrasing. En este caso estaríamos diciendo exactamente la misma cosa, pero con dos palabras diferentes. Este sería el funcionamiento, la posición, el tipo de oración, el significado y la posición de la palabra still.